Hola a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de Bitácora del Colapso. La idea de este programa, de esta grabación, es continuar donde alguna vez quedamos en ese lindo podcast que es Sin Sentido Común. ¿Por qué empezar en otro lugar? Bueno, lo primero es que era ya hace un tiempo que Sin Sentido Común había perdido la fuerza que había tenido, por cosas naturales, nada que tuviera que ver con nuestras relaciones humanas. De hecho, nos seguimos queriendo, nos seguimos admirando mutuamente quienes estuvimos ahí, pero las prioridades estaban puestas en otras cosas, comprensiblemente. La entropía de la vida, lo que le pasa a todo grupo humano en algún momento, ¿cierto? Empezar a dispersarse, empezar a tomar caminos distintos. Y por otro lado, hay que aprender, lo digo para mí, pero creo que a nivel cultural, civilizatorio incluso, que algo que es la idea de Bitácora del Colapso, aprender a dejar morir y aprender a morir también. Uno de los pilares Sin Sentido Común era la filosofía, y dentro de estas definiciones un poco ciúticas a veces, afectadas, tipo columna de diario de qué es la filosofía, pero que no por eso está equivocada. Especialmente en el estoicismo tiene que ver con esto de aprender a morir. Yo siempre menciono como inspiración para mi vida, como algo que me sirvió el taoísmo. Leer el Dao de Jing, Lao Tzu, y después también a Chuang-Tzu, a distintos alumnos, distintas escuelas. Y una cosa que, claro, a veces se entiende de distintas formas, como en el taoísmo se habla de la inmortalidad. Hay gente que literalmente cree que si se pone a meditar y se pone a hacer ciertos ritos no va a morir nunca. Y yo creo, no solo yo, sino algunas corrientes, que la que me parece más razonable es que es una metáfora para aprender a morir. No se trata de que uno no vaya a morir nunca, sino todo lo contrario. Es que cuando uno ya ha asumido que todo lo que lo constituye como individuo, como persona, y por qué no, como sociedad, como civilización, es perecedero, va cambiando, y no solo muere al momento en que cesa nuestra autopoiesis, sino que ha muerto muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Cuando uno asume eso, en el momento de esa muerte definitiva, tal vez no queda nada ya que muera realmente, porque todos ya hemos aprendido a dejarlo ir. Creo que es una lección importante del taoísmo y que me gustaría traer acá. Entonces eso, y porque esto a propósito de, creo que para mí era importante aprender a dejar morir Sin Sentido Común, como etapa de la vida, como proyecto. No digo que por eso esté muerto, quién sabe. Quizá un día nos juntamos todos y vuelve. Esto alguien podría decir, todavía no lo asume, todavía está en negación. Puede ser. Pero lo importante es poder seguir compartiendo algunos pensamientos, algunos datos, algún conocimiento que me parezca interesante, con un público similar, sin usar un nombre y los nombres de mis amigos y amigas que con todo derecho están priorizando hacer otras cosas en su vida. Es simplemente eso. A veces vale la pena también empezar a hacer algo nuevo. Quién sabe dónde nos lleva. Entonces, bueno, ese último capítulo Sin Sentido Común, hace ya unos 2 años, puede ser, poco más, poco menos, fue bastante especial, diríamos, porque había hecho uno muy seguido antes, y había sido sobre esta acción de este grupo Just Stop Oil de tirarle pintura o un colorante a pinturas de Van Gogh. Entonces ahí yo me explayaba, ¿cierto? Partía con esta pregunta retórica: ¿qué culpa tiene el pobre Van Gogh? Que es la que mucha gente se hace, y claro, ninguna. Pero trataba de darle la vuelta, de un poco a ser abogado del diablo, jugar con la retórica, ver hasta dónde nos llega, a decir, ¿sabes que tiene bastante razón esa acción? No porque Van Gogh tenga culpa, sino porque es un pintor tan querido, tan global, y justamente esa globalización la ha permitido el modo de vida que está amenazando la continuidad de la vida como tal, del planeta. No sé si lo dije en ese programa y ya no creo que lo vuelva a escuchar, pero una cosa que he visto con más énfasis hoy y con menos simpatía de ese grupo es que su nombre, justamente esto de Just Stop Oil, algo así como paren el petróleo ahora mismo, la industria del petróleo,
Claro, suena bien, suena razonable, y va de la mano con esta tendencia a ver a la industria del petróleo como el gran responsable del desastre global y ecológico que estamos viviendo. Pero se nos olvida que no es solo que sean unos seres despreciables, gente como los hermanos Koch, como, bueno, en su tiempo el primer gran millonario del petróleo fue Rockefeller. No fue solo eso, es que el petróleo viene a alimentar el modo de vida en el que todos estamos insertos. Algunos han dicho, la sangre de este sistema. Algunos dirían del capitalismo, pero lo cierto es que el comunismo, cuando se ha intentado, y más allá de lo que se piense de China, de Corea del Norte, de la Unión Soviética, asumámoslos como propuestas de construir un mundo, una sociedad distinta al capitalismo, y que por supuesto no puede partir de la nada, tiene que mantener muchas cosas del capitalismo por un tiempo, aunque sea indefinido. También solo puede existir y solo pudo pensarse con este superávit energético, con esta plusvalía que solo fue posible en nuestra historia por los combustibles fósiles. Cuánto nuestras nociones de justicia, de democracia, de que un país entero puede estar conectado y formar algo así como una nación, que podemos tener un lenguaje común, una educación común, un destino común, y por lo mismo que quienes producen ese bienestar, o sea, trabajadoras y trabajadores, serían quienes tendrían el derecho a usarlo, a decidir cómo manejarlo. ¿Cuánto de eso solo sería posible por ese extraordinario ahorro energético que nos tenía regalado, nos tenía la biosfera como sorpresa? Porque durante cientos de miles de años que nuestra especie había existido, cualquier trabajo que quisiéramos hacer, esto sí recuerdo haberlo comentado, dependía de nuestra fuerza física, luego de la fuerza de otros animales que, un poco chantajeados por cariño o obligados por violencia, nos han ayudado en algunas labores, principalmente agrícolas y de transporte. Y finalmente el otro gran superávit fue la esclavitud a gran escala. Me podrán decir que, claro, esclavitud existe desde que hay civilización, desde que aparece la agricultura, pero una esclavitud muy distinta. Cualquiera de ustedes, gente curiosa, formada, que recuerde el colegio, si es que pusieron atención también. Entiendo que para cómo está el mundo, especialmente quienes son más jóvenes, tal vez incluso es un lujo haber puesto atención en el colegio. No quiero olvidarme de esas cosas, pero la esclavitud griega, la esclavitud romana era muy distinta a la esclavitud, tanto por escala como por significación social, significación, diríamos, ontológica, que fue en la conquista y expansión europea al resto del mundo, en América, en África. Es lo que da origen al racismo, como lo conocemos, que habría una diferencia natural, infranqueable entre seres humanos. Ustedes me dirán, algunos me podrán decir, bueno, pero Aristóteles dijo que algunos humanos nacen para servir. Es cierto, pero él también estaba pensando dentro de los propios griegos. Y además Aristóteles no era el rey ni la voz única, también había gente que discutía con él, y en la práctica había esclavos que se liberaban y podían tener cargos importantes en la polis. Roma tiene muchos casos y mucho más registro de esto, el propósito de los libertos. Y bueno, va a salir la película Gladiador 2, que toca este tema, esta lucha por el reconocimiento, la dignidad. O sea, estaba en el horizonte que un esclavo podía ser persona, y que habían sido circunstancias políticas, económicas, geopolíticas y guerra que lo habían llevado a esa situación. Pero con esta expansión lo que viene es que no, hay un designio divino, o si no evolutivo. Pensemos en gente como Gobineau, y todas las consecuencias que eso tuvo en el siglo XX y sigue teniendo hoy. Pero ese superávit sigue siendo ese superávit energético de mano de obra disponible para quien detenta el poder, sigue siendo minúsculo comparado al que se logró acceder con los combustibles fósiles. Entonces no es llegar y parar el petróleo. Si llegáramos y paráramos el petróleo de un día para otro, simplemente colapsa. Algunos dirían, volvemos a la Edad Media o volvemos al Paleolítico, pero es que es peor que eso, porque en la Edad Media la gente sabía hacer estas cosas. La gente sabía hacer sus herramientas, sabía cultivar, la gente sabía hacer su ropa. ¿Y cuántos podríamos decir que sí sabemos hacer esas cosas? Yo no sé hacer casi ninguna de esas cosas. Cuando niño con mi padre teníamos una pequeña huerta, plantábamos papas, tomates, pero más que eso. Y como ya se advierte, con eso tampoco nos daría para sobrevivir. Entonces, una situación aún peor.
Eso añadiría yo a ese capítulo, que no sé si lo habré dicho, pero dado que lo estoy recordando me interesa dejarlo claro, que por más que haya defendido en abstracto como ejercicio retórico tal vez esta acción, y me sigue pareciendo que es interesante, que cumple su objetivo de causar un shock, de recordarnos que, mira, Van Gogh es parte de una cultura a la que solo tenemos acceso con una forma de vida que ya no es sostenible. Pero claro, no es llegar y cortarla. Es mucho más complejo que eso. Desde ese programa hasta hoy han pasado demasiadas cosas. Lo más obvio es que lo que yo había hablado también en los últimos capítulos, que me había motivado a seguir grabando solo, porque creía que tenía cosas interesantes que decir y compartir, que no se estaban diciendo ni siquiera vamos a pensar en los medios, en las radios, en radios grandes, la tele, diario. Y eso ya de plano, si usted, amable teleauditor y auditora, está acá, es porque precisamente ya debe tener una opinión bastante formada sobre cuál es la verdadera función de esas cosas, que no es ni informar, ni siquiera ganar plata por el avisaje, que ya hace bastante tiempo que los medios son una pérdida de plata. Sino incluso en la prensa que se diría independiente, contrahegemónica, hay de repente cosas que no se dicen. Hay gente que la sabe, pero entre el trajín del día a día se priorizan otras cosas y está bien. Por eso me animo a encender este micrófono, a encender este software de grabación y compartir estas cosas, porque bueno, si creo que puedo hacer algo, ¿por qué no hacerlo? La guerra es algo que sigue preocupándonos. Anteayer, un amigo mío me mandó con mucho espanto, un amigo que... Manda un saludo, amigo Francisco, que tal vez va a escuchar esto. Él es ingeniero en recursos forestales, tiene una vida muy distinta a la mía, vive lejos de Santiago con su familia. Y la noticia de que Putin firmó el decreto de uso de armas nucleares contra países que no tuvieran armas nucleares. Ustedes saben que en este mejunje legal, jurídico, claro, las armas nucleares se supone que existen para usarlas contra países que te ataquen a ti primero con armas nucleares también. Entonces sería inconcebible que un país nuclear atacara con este tipo de armas a uno que no la tuviera. Entonces Putin firmó este decreto que sí lo permite. Ahora, yo le decía, mira, no es que Putin necesitara firmar un decreto, ni él, ni el ejército ruso, para hacer esta acción. Recordemos, no sé si lo dije en algún capítulo, creo que sí, pero que a nivel doctrinario el ejército ruso, como herencia del ejército soviético, tiene como doctrina, digamos, que es absolutamente inconcebible la derrota. Porque perder significa la amenaza existencial para el país. No es como Estados Unidos que dice, bueno, como nuestras guerras las peleamos lejos, en Vietnam, en Irak, en Afganistán. Si perdemos esa guerra no pasa nada. Pasan cosas, obviamente, muere mucha gente, destruyen países dentro de su propia población, y eso explica 2 veces que haya ganado Trump en gran parte. Hay una descomposición social interna de gente que es mandada a morir sin razón y empieza a desconfiar cada vez más de su estado. Pero digamos que a nivel interno Estados Unidos sigue existiendo. Incluso puede salir bien parado a la medida que sus élites hagan negocio. Para un país como Rusia, el perder la guerra significa muy probablemente dejar de existir. Entonces Rusia no puede perder una guerra. Y como no puede perder una guerra, si se ve en esa situación, en esa amenaza existencial, está autorizado para, lo dice algún documento, usar todos los medios disponibles. Y no hay que ser demasiado vivaracho para adivinar a qué se refiere. Entonces yo creo que esta firma de Putin y el ensayo que hizo un par de días después, o sea, ensayo en realidad fue un lanzamiento del misil hipersónico a Ucrania, se lanzó directamente hacia Ucrania, pero sin arma nuclear. Pero esta idea de advertir, o sea, es decir, ojo, que esto no es un juego, que esta amenaza se puede cumplir, y yo me aferro a la esperanza de que esperanza no es demasiado edificante, pero pienso en que está esperando a que suma Trump, ganar un poco de tiempo para frenar esta vocación belicista que está impregnando el gobierno gringo actual, Biden, en Europa y la OTAN. Es ganar tiempo para que no escale el conflicto, para que no escale una guerra total. Recordemos que, y esto hasta el día de hoy me encargué de verificarlo
O sea, no pensé en verificarlo, me salió la noticia y le puse ojo a que en Rusia todavía, después de estos 2 años, el nombre de esta... hay una guerra, o sea, no lo vamos a negar, pero legalmente para efectos del Estado ruso no está en guerra. Todavía está lo que se llama una operación militar especial. Y eso no es solo un eufemismo, sino que tiene la consecuencia directa de que al no ser una guerra declarada no hay movilización general del ejército. No hay un control de los recursos como si habría en un estado de guerra total. En ese sentido, para la gente en Rusia, ciudadanos promedio, y especialmente en las grandes ciudades, en Moscú, San Petersburgo, la gente lleva una vida bastante normal, aún con lo terrible que pueda sonar esto. Incluso ha mejorado en gran parte la situación de muchas personas porque las sanciones, dado el panorama internacional, cosas que ustedes ya saben, ¿cierto? Cómo circula el petróleo, cómo circulan los distintos tipos de negocios, lícitos y también los ilícitos. La cosa es que Rusia le ha sacado partido y ha mejorado su situación respecto a la que tenía hasta hace unos 4 años atrás. Por lo tanto, el costo de la guerra a nivel humano lo están llevando personas de regiones remotas, de Tatarstán, de la zona altaica, pueblos tártaros, pueblos túrquicos, para quienes la guerra, incluso para la familia de los jóvenes y no tan jóvenes que están mandando al frente, ha sido una buena oportunidad económica. Han tenido efectivo, plata, animales, maquinaria. Entonces, hasta el momento ha sido un buen negocio para Rusia la guerra, marcada como operación especial. Entonces no le conviene que escale, y para evitar que escale, creo que espera ganar tiempo a que asuma Trump y esto escale y se llegue a la situación de que Ucrania se vea forzada más que Ucrania, Zelensky, el gobierno y las élites que lo apoyan, a ceder y firmar el armisticio y reconocerle a Rusia los territorios que de facto lleva ocupando desde por lo menos el 2014, desde la proclamación de las repúblicas populares de Donetsk y de... ¿cuál era la otra? Mira, se me olvidó. Pero en la zona del Donbass. Otra cosa que sin duda ha pasado en estos 2 años, y me parece la más relevante, es que estamos frente a un genocidio transmitido todos los días en vivo e indirecto, y que me parece algo crucial, además del humanitario, que ya es bastante. O sea, ya con eso bastaría para ponerle atención, para indignarse, para exigir en las medidas que cada uno tenga, sean simbólicas o económicas, meterle presión a este Estado que comete un genocidio, que no lo quiero ni mencionar porque para efecto, no sé, de censura, de circulación de este capítulo. Ustedes saben que la Unión Europea y Estados Unidos es tal su compromiso con esto que están llevando unos niveles de censura, pero impresionantes. O sea, por lo bajo, si alguien condena este genocidio, por lo menos en Alemania, en Estados Unidos, puede perder el trabajo. Cuando no, enfrentar cargos de parten como desorden público y se puede llegar hasta apoyar el terrorismo. Por suerte en Chile estamos lejos de esto y no va a venir alguien a capturarme si sigo con esta opinión, pero los algoritmos están controlados por allá y bueno, hay gente que de pronto se queja de que me censuraron un video en YouTube, me censuraron tal cosa en Spotify, y por supuesto que está mal y tienen todo el derecho en quejarse, pero también uno tiene que saber que está jugando en la cancha del enemigo y con las leyes del enemigo. Entonces son precauciones mínimas que uno debería tener. Entonces bueno, este genocidio, como les decía, ya por lo humanitario, y seguramente si usted está escuchando esto está informado o informada, tal vez más que yo, de lo que está pasando. No hace falta que yo empiece a recapitular. Pero lo que sí me parece interesante conversar, compartir, es que este genocidio, ha habido otros en el pasado, tal vez peores en brutalidad, en extensión de tiempo, en cantidad de víctimas, pero el primero que se transmite en tiempo real, el primero que se transmite con los medios más avanzados en aparatos, digamos, con teléfonos, con 4G o 5G, con redes sociales, y por lo mismo es el primero que está teniendo en tiempo real la aprobación y la celebración de mucha gente. Los genocidios del pasado también fueron aprobados y celebrados y lo siguen siendo hasta el día de hoy por
sus herederos ideológicos. No es que eso nos espante mucho, pero hay cierta desfachatez en el poder, en los ejecutores, que debo reconocer, tal vez ingenuamente de mi parte, pero que no me esperaba. No me esperaba más de un año de esta desfachatez, del cinismo, de torcer los argumentos, al mismo tiempo de plantarse como víctima y por otra parte mantener la masacre, no solo los ejecutores, sino sus cómplices ideológicos. Entonces viene la pregunta de ¿por qué? ¿Qué lo causa? Y esto no es una idea que se me ha ocurrido a mí. He visto más personas compartiendo esto, de la comunidad de analistas internacionales y con un sentido crítico, que se juega algo mucho más importante, mucho más crucial que lo que se jugaba en los genocidios anteriores. Todos los genocidios son, como lo sintetizó también el ex canciller alemán del 32 al 45, sangre y suelo, espacio vital. Y eso tampoco lo inventa él, eso se lo saca, como bien sabrán, de la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste y el genocidio de los pueblos indígenas. Esa es la inspiración que toma Adolfo para iniciar para pensar en la guerra que haría después. Y eso se mantiene, por supuesto. Hay una cuestión de espacio, de recursos. Pero, ¿qué tanto más espacio y recurso necesita el Estado ilegítimo, como le llaman algunas personas de Oriente Medio, que ya no tenga? ¿Qué tanto hay en Gaza que requiera esa limpieza étnica? Hay personas que dicen que hay gas natural y está la posibilidad de hacer puertos en el Mediterráneo que exporten y que hagan nuevos gasoductos hacia Europa, dada la situación con Rusia, y que eventualmente esa red se empieza a agotar, se acabe su cenit de producción. Entonces hay una disminución de la disponibilidad de energía y todo lo que permita aferrarse al modo de vida que nos negamos a dejar atrás va a ser bienvenido, va a ser muy valioso. Puede ser, no me he informado al respecto y seguramente hay un factor puramente económico en esto. Pero yo me temo, e insisto, esto lo comparto con más personas, no es que a mí se me ocurrió esta genialidad, sino que es donde nos lleva alguna evidencia. Hay estados que se piensan a sí mismos, bueno, no es que los estados piensen, ¿cierto? Pero hay estados que por su institucionalidad le exigen a las personas que trabajan en ellos, a sus gobernantes, a sus élites, pensarlo a largo plazo. No el caso de Chile, donde apenas pensamos de una elección a otra. Ni siquiera presidencial, de la presidencial a la de los alcaldes, de los alcaldes a la del Congreso y así. El caso más típico, caricaturesco, incluso como algunos lo presentan, es China. De Rusia ya hemos hablado. Pero a este estado de Medio Oriente le pasa lo mismo. Curiosamente, para su doctrina, comparte esta doctrina con el ejército ruso. No pueden perder una guerra, porque perderla significa dejar de existir. No es simplemente, bueno, perdimos, nos vamos para la casa, convertimos a los veteranos, a todos los lisiados, a todas las personas que quedaron maltratadas, a todos nuestros soldados, los tiramos a la calle, que sean indigentes como en Estados Unidos. No se puede hacer eso, porque perder la guerra significa el colapso. Por lo tanto, antes que eso, el diluvio. Y creo que hay una preparación para la que será lo que se le llama el mundo multipolar. Un mundo en donde Estados Unidos ya no puede ejercer el poder en todas partes del mundo a discreción, como lo ejerció durante por lo menos 30 años, tanto porque internamente se está replegando, como por el ascenso de otras potencias, que ya se lo hacen más difícil. Entonces, ¿qué pasa en Medio Oriente? Hay poderes que están emergiendo y luchando por una hegemonía. Tradicionalmente hay tres patitas ahí peleándose el equilibrio: Irán, Turquía, Arabia Saudita, con razones, podríamos decir, incluso civilizatorias. Son lugares que se piensan a sí mismos como civilizaciones, que tienen su propia visión del mundo, su propia, bueno, obviamente su propia lengua, incluso aunque en religión, su propia variante de esa religión, que cada uno considera que es la más válida. Entonces este pequeño país, este pequeño enclave de élites europeas y estadounidenses,
tiene que hacer el ejercicio de hasta dónde se puede tensar la cuerda de lo que un Estado pueda hacer sin que le pase nada. O sea, hasta dónde estiramos el elástico sin que se corte, hasta dónde podemos masacrar a una población, hasta dónde un Estado puede ser lo despótico y con todos los recursos modernos al respecto, sin que tenga consecuencias. ¿Por qué? Porque es el escenario que cada Estado tendrá que enfrentar, es lo que queda de historia, de civilización, si quiere seguir existiendo. Y esas son las herramientas que tienen a disposición. Entonces, yo he visto personas decir que, claro, lo que está pasando ahora, lo que está pasando en Gaza, en Palestina, además hay gente que solidariza plenamente, e incluso que por razones familiares, que por razones de su historia de vida, empatiza, diríamos, que son parte de la diáspora palestina en el mundo, que además del humanitario, que insisto, ya con eso sería suficiente para indignarse y buscar hacer algo, pero además están pensando, ojo, lo que se juega acá no es solo Palestina, no es solo la existencia de Palestina, no es solo el atropello de este pueblo, sino lo que se viene para el resto de las periferias globales. Es como los estados que se asumen con poder, que se asumen con la facultad de dictar lo que los otros hacen o no hacen, pueden hacer para imponer su voluntad. Entonces, si la impunidad de este genocidio, si es que llegara a ocurrir, y esperemos que no, yo todavía tengo esperanza en que no se cumpla el plan de sus élites actuales, de su gobierno actual, y que sean derrotados, y que eso implique lo que su ejército teme doctrinalmente, que es la desaparición de este Estado. Ya hemos visto que cualquier lectura, cualquier planteamiento que se haya hecho sobre coexistencia pacífica ya es insostenible. O sea, ya no queda más salida no criminal que la desaparición de este Estado. Es que marque una alternativa y que este no sea el futuro que veamos repetido no solo ya en Medio Oriente, sino en cualquier parte del mundo en donde un Estado requiera ejercer su autoridad. Incluso gente tan poco sospechosa de antisemitismo, dije una palabra un poco prohibida, ojalá no me censuren, pero de revolucionaria, de porfiada, de revoltosa, como John Marsheimer, quien ha circulado mucho a propósito de la guerra en Ucrania, que él desde un inicio planteaba y advertía a las élites estadounidenses que el error que era seguir adelante con esto. Lo ha dicho también a propósito de este genocidio. Él tiene un libro de hace bastante años, hace casi 20 años, no recuerdo si del año 2006, 2008, junto a otro autor que no recuerdo, lo voy a buscar, a ver. Y con Stefan Walt. Se llama The Israel Lobby and US Foreign Policy. Digamos, es un libro son autores que hacen clases en las universidades prestigiosas de Estados Unidos, la Ivy League, que han sido asesores de gobiernos, que suscriben el paradigma, la teoría del realismo de las relaciones internacionales, que para muchos, con justa razón, es algo así como la ideología del poder dominante. Tiene un artículo por ahí, Marsheimer, donde dice: siempre nos han acusado a los realistas de que defendemos la hegemonía de Estados Unidos, del liberalismo, y por ende deberíamos abrirnos a otras teorías, al conocimiento de otros países. Y no, ¿por qué? Estamos bien así. O sea, para que dimensionen más o menos de quién es. Y bueno, él en este libro y en apariciones recientes sigue insistiendo en que este genocidio es justamente el contraproducente contra los propios intereses de Estados Unidos. El gran promotor del realismo, la gran figura Kissinger, que murió el año pasado. No hay mal que dure 100 años, y él duró 100 años. Poco más. Pero desde muy temprano Kissinger tuvo la figura de Hans Morgenthau, un colega de Harvard, compañero de pega, además, en ser asesor, en ser teórico. Pero ya Morgenthau, estamos hablando de años 50, años 60, le pone este matiz al realismo, a esta cosa de que, para resumidas cuentas, algo así como que el fin, en el sentido de la finalidad, el objetivo de la hegemonía estadounidense justifica todos los medios. Que no es que eso esté mal, diría gente como Morgenthau y como Marsheimer. El tema es que la credibilidad de los estados también pesa en la hegemonía.
Entonces, ¿qué estamos viendo en este genocidio? Que todo el proyecto ideológico institucional después de la Segunda Guerra Mundial, y profundizado desde el año 90 con la caída del muro de Berlín y todas esas cosas que ya saben, ¿cierto? El supuesto fin de la historia, de un mundo basado en acuerdos en derecho internacional, en la Organización Mundial de Comercio, es, como dijo un funcionario chino a propósito de un acuerdo que los obligaba a retirar bases del Mar del Sur, cerca de Filipinas, es papel mojado. O sea, no vale nada. Es, como mucha gente lo vino diciendo desde el principio, partiendo por la Unión Soviética, por China, por los representantes del mundo árabe, esto no es más que ideología del occidente capitalista y liberal. Entonces, para gente como Mark Scheimer es que, ojo, que a la medida en que este genocidio sigue y no para, le están demostrando a todo el mundo que lo que nos quisieron decir que era el derecho internacional, las Naciones Unidas y toda esta gobernanza pacífica fundada en el comercio y el beneficio mutuo, es una fachada, es una coartada para los mismos intereses de siempre. Entonces, eso pone en riesgo la propia estabilidad, tanto interna como de las posibles futuras amenazas para Estados Unidos y sus aliados. Entonces, incluso gente como él y otros analistas, investigadores ya mucho más contestatarios derechamente, como Ilian Pape, como Norman Finkelstein, que ojo con los apellidos, o sea, cero posibilidad de que haya un racismo ahí de por medio en contra de este Estado, para nada. Son los que también dicen que no es solo insostenible en un sentido moral, sino que esta apuesta que están haciendo de hasta dónde un Estado puede apretar las garras antes de colapsar, les va a jugar en contra. Entonces yo toco madera, como hubiera dicho 20 años atrás, tal vez, sí, escúchanos, señor, te rogamos, y solo queda esperar. En caso contrario, ¿a qué nos enfrentamos? Ahí es donde yo creo que, a propósito de la gente que dice equivocadamente de que un colapso es volver a la Edad Media, es volver al Paleolítico, y que no, porque ya quisiéramos tener el nivel de adaptación que tenían nuestros ancestros en ese tiempo. No va a faltar el fanático de Steven Pinker que va a venir a decir, la mortalidad infantil y la enfermedad, y cosas que son ciertas, pero también ustedes, gente inteligente, va a saber que la mortalidad infantil tendió a concentrarse en los primeros meses, primeros años, y ya si se había pasado, cada año que pasaba te iba dando cada vez más posibilidades de llegar a adulto. Y que esa esperanza de vida de 35 años en las tribus cazadoras-recolectoras no es que a los 35 años se fueron ancianos, sino que la cantidad de niños y guaguas que murieron, pero ancianos había, y justamente por tener esa conciencia de esa dificultad no dificultad personal, pero sí dificultad social de mantener a esa población, el valor que tenían. Claro, vivimos las sociedades con mayor esperanza de vida, y al mismo tiempo las sociedades donde es más difícil ser viejo, donde, si no sé, por supuesto, esta gente que cría las columnas de los diarios, la gente común y corriente, pucha que es difícil ser viejo. Ya quisieran los viejos de hoy tener el valor social, cultural y el apoyo económico, o sea, el que haya gente que le ayude a hacer las cosas en la casa, el que no los dejen solos, como lo han tenido en todas las sociedades pre-modernas, precapitalistas. Entonces, bueno, a propósito de eso, ¿de dónde podemos mirar? Y me encontré con un cuento bastante maravilloso, que se los voy a compartir, es muy cortito, se los voy a leer. Se llama Merguén y sus amigos. Este es un cuento popular nanay. El pueblo nanay es uno de las tantas etnias que componen Rusia. Es un pueblo que en la actualidad es bastante pequeño. El idioma nanay no debe tener más de 10.000 hablantes, pero hace 100 años o 50 años tampoco deben haber sido muchos más. Es de la familia tungúsica, o sea, como ya les advierte el nombre. Espero que hayan llegado a captar también a gente curiosa que sepa y tengan muy presente el incidente Tunguska. Si no sabe cuál es el incidente Tunguska, vaya a buscarlo. Para el niño que fue algo muy impactante conocerlo. Y yo creo que para todas las personas que mantengo amistad al día de hoy también.
En algún momento llegamos a hablar de eso y lo impactante que fue. Entonces, bueno, el pueblo Nanay vive en Siberia, cerca de frontera con China. De hecho, el pueblo Nanay también está presente en China. El idioma Nanay también se habla en China. Y este pueblo tiene un cuento tradicional que fue recogido por los antropólogos, por la gente que iba a hacer el rol de construcción del Estado soviético. Y fue publicado. O sea, cuando dicen que no, los soviéticos fueron y arrasaron con todos los pueblos y todas las nacionalidades, pucha, parece que no les resultó tanto el plan, porque sus mismos funcionarios se dedicaban a traducir estos cuentos y publicarlo, y no solo al ruso. Yo acá no lo voy a leer en ruso, lo voy a leer en español, publicado por la misma editorial, en este caso Editorial Progreso, una edición del año 73, la misma editorial que nos mandaba obras de Lenin. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos con esta historia de Merguén y sus amigos. En tiempos muy remotos vivía junto al Gorín, riachuelo de la montaña, el valiente y buen Merguén. Excelente cazador y pescador, nunca volvía de vacío, pero siempre mataba únicamente lo imprescindible para su sustento. Un día Merguén salió a cazar. Llegó hasta el Amur sin encontrar animal alguno. Siguió adelante, adentrándose en los selváticos dominios del rey de la taiga, el viejo tigrazo. Cuando iba por la linde del bosque, vio un ciervo, atascado en el fango de un profundo pantano. Acercóse Merguén, y el ciervo le suplicó con lastimera voz: «Sálvame, Merguén, sácame de este cenagal». El cazador se compadeció y lo sacó del pantano. El ciervo, sacudiéndose el barro, dijo: «Merguén, cuando necesites algo de mí, llámame». Dicho esto, el ciervo desapareció entre los árboles, y Merguén siguió su camino. Iba por la taiga mirando alrededor. De pronto vio una hormiga, aprisionada la pobre bajo una rama. La hormiga suplicó al cazador: «Sálvame, Merguén». A Merguén le dio lástima. Apartó la rama y tomó en la mano a la hormiga. «Gracias, Merguén. Cuando te haga falta, llámame». Iba Merguén adelante por la orilla del Amur. Al llegar a un azul recodo del río, decidió descansar un rato. Apenas se hubo quitado el morral, oyó una voz ronca: «Merguén, sálvame que me muero. Llevo ya 3 días en la orilla». El cazador vio que junto al agua yacía un enorme esturión. Arrimó Merguén el hombro al costado del esturión y le hizo avanzar un poquitín. El esturión metió en el agua la cola, la agitó y desapareció en la fresca hondura del Amur. Merguén se sentó a descansar en una piedra. Poco después emergió del agua la cabeza del esturión. «Gracias, buen Merguén. Si necesitas alguna vez mi ayuda, llámame». Repuesta las fuerzas, el cazador siguió caminando. De pronto apareció ante él un pueblo desconocido. De la vivienda más grande y rica salieron un viejo gordo, de ojos astutos, y una vieja. «¿Quién eres tú?», preguntó cariñoso el viejo. «Un cazador», contestó Merguén. «Estaba cazando en la taiga, vi vuestro pueblo y decidí venir a descansar un poco». «Bien, pues entra, serás nuestro huésped». No había terminado Merguén de echar una ojeada a la vivienda cuando tintineó el bronce de unos pendientes y en el umbral apareció una bellísima muchacha. Su bronceado rostro brillaba, sus ojos refulgían, mientras la trenza negra como la noche caía fastuosa por la espalda. «¿Qué? ¿Te gusta mi hija?», inquirió el viejo. «Muchas bellezas viven en el Amur, pero jamás he visto ninguna semejante», reconoció Merguén. «Dámela por esposa, te pagaré un buen rescate por ella». «Eso no es tan sencillo, Merguén», repuso el viejo de ojos astutos. 100 valientes cazadores han querido ser mis yernos, y los 100 han quedado de esclavos míos. Has de cumplir 3 mandatos. Si los cumples, serás mi yerno. Si no, serás mi esclavo. Piénsalo, y contesta si estás de acuerdo». «Estoy de acuerdo», afirmó Merguén sin vacilar. «Fieles servidores míos, traedme las botas de hierro», gritó el viejo. Los servidores, arrastrándolas a duras penas, trajeron las pesadas botas. «Aquí las tienes, cálzatelas, y si las rompes en una sola noche, ven a que te dé mi segundo mandato», dijo el viejo y se fue. Tomó las botas Merguén y se dirigió hacia la taiga. Para romper estas botas se necesitan 100 vidas, pensaba con amargura, pero de repente se acordó del ciervo y lo llamó. «Ciervo, amigo, ven a ayudarme». No se había aún extinguido el eco y ya estaba el ciervo ante el cazador. Merguén le contó su pena. El ciervo, sin decir nada, se calzó las botas en las patas delanteras y partió raudo hacia la montaña. Tan solo unas chispas como estrellitas en el cielo iban marcando en la noche su camino. Merguén se tumbó en la hierba y se quedó dormido. Cuando se despertó por la mañana, ya estaba el ciervo ahí.
El cazador miró a sus patas. De las altas botas de hierro no quedaban más que las cañas. Merguén se puso muy contento. Besó a su amigo en el oscuro hocico, que hojeó las cañas de las botas y corrió al pueblo. Llegó a la casa del viejo y empezó a correar la pared ruidosamente. El viejo salió presuroso de la casa. Merguén le arrojó a los pies los restos de las botas y le dijo: «Dame tu segundo mandato». El viejo se asombró tanto que hasta perdió el don de la palabra. Cuando se repuso de la sorpresa, gritó: «Servidores, traedme 5 sacos de mijo». Esparció el mijo por todo el pueblo y dijo riendo con sarcasmo: «Y ahora recógelo todo, sin dejar ni un granito. Te doy un día de plazo». Merguén salió al campo, se echó sobre la tierra y empezó a gritar: «Hormiga, amiguita, ven a ayudarme». Llegó la hormiga. El cazador le contó lo que el viejo le había mandado hacer. La hormiga llamó a sus compañeras. En un instante se volvieron tantas que no se veía la tierra del contorno. Empezaron a recoger granitos de mijo. No había aún terminado Merguén de fumarse una pipa y ya estaba todo el grano recogido y en sus sacos. Dio las gracias a Merguén a las hormigas y fue a la casa del viejo. Este se asombró todavía más. Se rascó el cogote y dijo: «Te doy mi último mandato. Si lo cumples, mi hija será tu esposa». Hace un sinfín de tiempo, a mi padre, cuando era joven, se le cayó un anillo de oro en el Amur. Encuéntralo de aquí en la noche. Merguén, entristecido, vacilante el paso, salió de la casa. Pero en aquel momento, blanqueó en la ventana un pañuelo y apareció la bellísima Dorada. Al joven cazador se le alegró el corazón. Corrió al río y empezó a llamar: «Esturión, rey de los peces, ven a ayudarme». A la tercera llamada se agitó el Amur, cubriéndose de espuma, y emergió del agua la cabeza del esturión. Merguén le contó su dolor. Sin decir nada, el esturión descendió al fondo y reunió a los peces del Amur. Grandes y pequeños se pusieron a rebuscar hasta que encontraron el anillo de oro. El esturión entregó el anillo al cazador. Merguén, rebosante de alegría, se lo llevó al viejo. Recibió el viejo el anillo, dio las gracias, tomó a su hija de la mano y la acercó a Merguén. «Aquí tienes, intrépido y raudo cazador, a mi hija. Te la doy por esposa. Tómame a mí también con mis esclavos y servidores. Dueño eres de todo el pueblo». Merguén le respondió: «Está bien, pero desde hoy no habrá más servidores ni esclavos. Todos seremos iguales, todos seremos amigos». Y desde entonces vivieron bien y felices, y la suerte nunca abandonó a los cazadores del lugar. Eso fue Merguén y sus amigos, cuento popular Nanay, versión de traducción de la editorial Progreso de Moscú, año 1973. Ustedes pueden encontrar otras versiones de este cuento en internet. Cosas interesantes. En una versión que pillé por ahí en un sitio de cuentos, que dice cuentos para niños, habla de en vez de el viejo grande y gordo, habla de un sultán. Cosa interesante. ¿Habrá aparecido eso en el cuento, en la versión original que escucharon estos lingüistas antropólogos soviéticos? En la versión Nanay. ¿Habrá sido un error de traducción o intencionadamente una idea de eliminar al sultán como autoridad, como referente cultural? Podría ser. Pero tratemos de hacer un análisis. Yo este cuento se lo conté a mis hijitos, circula como cuento para niños y estaban muy felices, me hacían preguntas muy interesantes. Por supuesto, lo primero que resalta y lo que aparece en otros sitios de cuentos es que el valor de la amistad, el valor de cumplir la palabra, el valor de respetar a distintas criaturas, que me parece correcto, por supuesto, eso es. Pero hay otra cosa que aparece a la luz y que yo solo soy capaz de verla ahora que estoy interesado en observar el auge y caída de esta civilización como una de tantas otras. ¿Cómo es que un pueblo como el Nanay, de cazadores y recolectores, se enfrenta a la noción de la civilización? ¿Cómo es que alguien que vive de cazar animales y de recolectar lo que dé la naturaleza, qué imagen tiene de las culturas y de las sociedades que tienen agricultura, que tienen poder, que tienen algo así como un estado, que tienen un sultán? Aunque acá en la versión Progreso sea el viejo grande y gordo. ¿Qué significa que sea un viejo grande y gordo? Significa que es que ha vivido más, tiene una autoridad probablemente heredada, un poder político, y gordo, que es que tiene la riqueza. Hoy, en los últimos 30 años, con la malnutrición, la obesidad se concentra en los sectores más pobres, pero hasta hace no tanto, en las mismas caricaturas soviéticas, ¿quién es el gordo? El capitalista, porque era el único que podía comer tanto. Y eso viene de tradiciones populares muy anteriores.
pienso que probablemente, esto es una digresión, pero interesante, puede ser que, bueno, este cuento Nanay no sabemos de cuándo es, su origen. Tal vez tenga miles de años. Pero en esta versión, en esta estructura, y la mención del sultán, creo que puede tener que ver con la expansión de la Horda Dorada, de descendiente de Chingis Khan, que conquista lo que es Rusia y que llega hasta Ucrania, justamente, a propósito. Y que ese haya sido este primer impacto de este primer encuentro entre los Nanay y algo así como una gran civilización, que recordemos que, claro, desde cierta historiografía y caricatura occidental, el mongol es un salvaje, un déspota, y no quiero decir que hayan sido precisamente humanitarios, pero tampoco es, o sea, también es cierto que los mongoles buscaban aprender de las culturas a las que llegaban, buscaban integrarse, obviamente a la fuerza muchas veces, pero buscaban aprender. El caso más célebre, los más célebres son la última dinastía china. Y no fue la última, perdón, la última es Manchú, pero hay la dinastía mongol en China, y la voy a buscar, y el reino mughal en India. ¿Cómo se llama? Perdónenme mis amigas sinólogas que tal vez escuchen esto. Constanza, una de Estefanía, otra. Les mando un saludo. Es decir, ¿cómo se te puede olvidar el nombre de la dinastía mongol? Yo que pensé que vos te interesaba, dinastía Yuan. La dinastía Yuan aprende la cultura china, aprende el idioma, aprende los ritos confucianos, taoístas, y los fomentan. Entonces, la cultura mongol no tenía esto de llegar y arrasar y destruir todo lo que pillaban. Y trataban de aprender lo que encontraban en distintos pueblos. Entonces, bueno, ¿qué puede aprender el pueblo mongol? Especulando si que es realmente el origen de esta historia. Pero, o cualquier civilización, pongamos para el caso cualquier agrupación humana compleja, que tiene que aprender de este pueblo de cazadores y recolectores. No es solo el respeto a estos distintos seres, que ya pensemos que probablemente en esta ciudad, en este poblado al que llega Mergen, ya se había olvidado. Tienen agricultura. Cultivan el mijo, que en realidad ni siquiera sé qué es. Mira qué terrible. Pero en otra traducción hablan de el trigo. A ver, ¿qué me dice el mijo? Semilla, un tipo de cereal, un tipo de grano. Muy consumido en África y en Asia. Probablemente ocupan animales como herramientas, como fuerza de trabajo. Entonces, claro, es una novedad el encontrarse con alguien que tiene al animal no como un esclavo, diríamos, sino como un par, siendo que es cazador. Y acá algo que, por supuesto, también ustedes, gente curiosa, inteligente, seguramente a ustedes les parece ridículo y dimensionan lo tremendamente ignorante que es cuando gente como, no sé, los mismos fans de Steven Pinker o gente de ese lado del espectro ideológico, de no, de tanto que a ustedes, los zurdos, los veganos, les gustan los indios, y los indios se comen a los animales, pues, hacen tremendo asado, ¿viste? Te refuté, pues, ¿viste? Ahí un clip para Sin Filtro. Y lo cierto es que no es así, no existe esa relación de explotación, existe una casi diríamos que una sensación hasta de culpa de haberse comido ese animal, y la necesidad de retribuir, de mantener un equilibrio que se tiene conciencia que se está rompiendo. O sea, solo es por la extrema necesidad de comer, de tener esas calorías animales, esas proteínas animales que se come, pero no por algo más, no por gula, no por goce, que es como lo hacemos muchas veces nosotros. O sea, cuando se habla también, y mucha gente vegana y habla de la industria de la carne y que debería desaparecer, no se está refiriendo a que una persona coma una proteína animal porque la necesita para mantener su hueso, sino que está pensando en McDonald's, en la cantidad en el altísimo porcentaje de tierra, que es más de la mitad de la tierra disponible, y tal vez mucho más, no recuerdo la cifra exacta, que se ocupa para cultivar grano que va a alimentar una vaca que va a ser molida y convertida en hamburguesa, y de esas las mitad van a terminar en la basura. Ya, es eso lo que se está atacando. Y eso se pierde, cuando se pierde esa relación,
El primer paso en que se pierde es cuando el animal deja de ser este compañero al que se le puede cazar, pero también se le puede tratar como un igual, también se le puede perdonar la vida eventualmente. Si alguna situación conmueve al cazador, se pierde con ese... cuando se le ve como insumo energético, como dador de esa plusvalía de energía, de trabajo. Pensemos que no son solo los cazadores humanos los que tienen esta conducta, como Merguén, sino que ahora que hay más cámaras en el mundo y más medios de difusión, hemos visto que suele, no sé qué tan común será, pero pasa que depredadores como un leopardo, como un chita, de pronto tienen esas muestras que son bastante desconcertantes. Uno dice, ¿le perdonó la vida a este animal? ¿Se compadeció o de la cría de un animal? Porque somos mamíferos, tenemos un sistema límbico. Está en nuestro propio código genético el generar altísimo cortisol cuando escuchamos el grito de dolor de otro mamífero y a secretar y absorber oxitocina cuando vemos que eso se reconforta. No es un invento de Soros ni de la escuela de Frankfurt, no, es algo que está chucha, que es naturaleza humana, es chucha que está en nuestros genes, que no es una tabla rasa y que por ende no fue la ideología la que nos dio eso, sino que es algo que está tan instaurado que otros mamíferos también lo hacen y otros cazadores también lo hacen. Entonces, claro, aprenden eso, esta civilización. ¿Y qué vemos de esta civilización? Tiene capacidad de acumular, según los grandes teóricos de qué son las civilizaciones, cómo nace una civilización, pasando gente clásica como Will Durant, como Arnold Toynbee, estudiosos clásicos del auge y caída de las civilizaciones. Bueno, la civilización nacería, entre otras cosas, además de los factores materiales, ¿cierto?, de disponibilidad de recursos, control de la población, diferencia de funciones sociales, tiene la capacidad de planificar, la capacidad conceptual de planificar. El decir, existen los años, existen los ciclos de cultivos, de cosecha, durante milenios todavía determinados por la naturaleza, por las estaciones del año. Algo que solo se vino a romper con el petróleo, con los fertilizantes, con la revolución verde, que nos sacó del hambre, es cierto, pero está extinguiendo a los insectos y condenándonos a mayores hambrunas de las que hubo antes. Es una por otra siempre. El concepto de planificación en el tiempo, de ciclos de tiempo que se pueden controlar y manejar. Entonces los nanay se enfrentaron por primera vez, en términos míticos, digamos, siguiendo este cuento, a esta nueva concepción del tiempo, a un tiempo racional, a un tiempo que permite este excedente. Pero tiene un problema: genera desigualdad, genera opresión, genera que la mujer pueda ser objeto de cambio del poder político, entre otras cosas. También nos va a faltar que está idealizando, ¿no? Que los indios, mira lo machistas que son los indios. Bueno, además que sí, acá no se trata de idealizar a nadie. Pero si nos tomamos en serio la mejor evidencia antropológica, a propósito de ese clásico libro de El Cádiz y la Espada, que no recuerdo su autora, pero que supe hace poco que está viva y muy activa. Y la espada de... ¿cómo se llama esta señora? Sale el libro y todavía no me sale el nombre de la autora. Ryan Eisler. Sigue viva y muy activa y produciendo y con nueva investigación. Este es un libro que tiene más de 50 años, El Cádiz y la Espada. Ojo que la posición de la mujer en sociedades de cazadores, recolectoras, sociedades agrarias tempranas, o incluso en la misma Edad Media, no es lo subordinada ni lo nula que nos han hecho creer mucha de la historiografía, que tiene por objetivo ideológico el exaltar el tiempo presente, la civilización moderna e industrial. Entonces para los nanay también le impresiona esto. Un hombre puede vender a su hija, puede comprarla. Y bueno, él aprovecha. Merguén lo aprovecha. Ahí es cuando no vamos a idealizar a nadie tampoco. A él también se le ocurre comprarla o pedirla, entre comillas, hacer esta transacción. Pero se produce ese fenómeno inverso. O sea, los mongoles se instalan en China, tribus de estas primeras civilizaciones nómadas,
civilización del caballo, civilización que todavía no tiene el nivel de sedentarismo y complejidad que adquirieron los mismos chinos. Se instalan en China, se instalan en India, en el reino Mughal, entre otros. Pero acá tenemos esta especie de fantasía o posibilidad mítica en que es un nanay, es un cazador-recolector el que se instala en esta corte de esta precivilización. ¿Y qué hace? Nuevamente estamos sujetos a la traducción de Editorial Progreso de la Unión Soviética, pero lo confirman otras traducciones también. Elimina la estructura, resimplifica la sociedad, se acaba la esclavitud, suponemos que se acaba también ese modo de producción, y dice, termina el cuento nanay, vivieron felices los cazadores y la suerte nunca abandonó a los cazadores del lugar. Nos da a entender, podemos especular, que volvieron a la caza y la recolección los habitantes de esta gran ciudad y rica ciudad. En este caso, claro, fue por azar, fue por este encuentro impensado entre entre Merien y estos seres mágicos. Pero si uno se pone a pensar, tal vez no son tan mágicos. Hay distintas corrientes de pensamiento. Hay un líder indígena, un intelectual indígena brasileño del pueblo Krenak, que se llama Ailton Krenak. Lo pueden buscar, tiene varios libros muy interesantes, en donde habla de esto de escuchar la tierra. Ustedes se habrán escuchado seguramente, bueno, no hay que ir tan lejos, tenemos al pueblo mapuche, pueblo aymara, pueblo Rapanui, que tienen historias, cuentos muy similares. También hay un intelectual indígena, lo llamo así, le sigo la categoría a Claudia Zapata, su gran libro, Intelectuales Indígenas en América. Intelectuales indígenas piensan en América. Tyson Yunkaporta, un intelectual indígena australiano, que también ustedes seguramente habrán huroneado el riquísimo acervo en historias, en pensamiento de los pueblos que hoy habitan Australia, respecto a su noción del tiempo, a su noción de los distintos seres que habitan la Tierra. Donde, claro, la antropología decimonónica nos diría, bueno, son animistas. Son tan atrasados que adoran a las piedras, adoran a los ríos, a las plantas, a los animales. No quiero negar eso completamente. De la misma forma en que alguien podría decir, oye, pero esa persona que está en la procesión de San Sebastián no está pensando en la suma teológica de Santo Tomás, está adorando a una estatua de yeso. Lo estoy viendo, literalmente. Se pone a llorar y le hace cariño a la estatua, le pone una flor. No está pensando en Francisco Suárez, no está pensando en la escolástica de Salamanca, está pensando en adorar a un objeto. Entonces, sí, creo que hay distintas personas, distintos énfasis, distintas sensibilidades en cada cultura, en cada pueblo. Algunos lo ven en lo más práctico, lo más inmediato, y otros tratan de especular más y de darle un sentido, diríamos, epistémico, ontológico. Entonces, Krenak hace eso en su libro, por eso lo recomiendo, lo explica más en detalle, Yunkaporta también. Y Licura Chihuahilaf, recuerdo que también lo hace en su gran libro Recado Confidencial a los chilenos. A propósito de que, mira, tú no tenés que creer que el río es un ser vivo, que tiene alma, que tiene mente. No lo creáis. Pero convengamos en que la noción ser vivo, la noción mente, la noción alma, para distintas culturas, incluida la nuestra en el presente, funciona como metáfora, como una etiqueta, para nombrar variables del ambiente. O sea, acá ojalá recordemos a Sin Sentido Común y a Remis y nuestras disquisiciones también fascinan tanto sobre la conciencia, qué es la conciencia. Y recordemos todas estas posiciones en filosofía de la mente de gente que es bastante cercana a la neurociencia, bastante cercana a la filosofía también, no son reduccionistas ni nada. El mismo Daniel Dennett, que murió hace poco, hubiera sido lindo dedicarle un capítulo especial, tal vez ya lo haremos algún día. Que bueno, tal vez lo que llamamos conciencia, lo que llamamos mente, lo que llamamos ser, lo que en inglés le llaman self, es una elisión, es diríamos, un comodín lingüístico para el conjunto de procesos cerebrales y cognitivos que tienen características bastante distintas a lo que popularmente le asignamos. A propósito, esto de saber dejar morir partes de nosotros mismos.
Pensemos, por ejemplo, en todo el modelo y la escuela de los sistemas dinámicos, iniciada, supone el gran padre von Bertalanffy, un fascista horrible, pero era inteligente, y dejó este esquema que fue, por supuesto, y por suerte, enriquecido por gente como Jay Foster y el equipo del MIT, que hizo el informe para el Club de Roma de los límites del crecimiento, del que hemos hablado otras veces. Esta noción de los sistemas dinámicos, el conocimiento, las ciencias, las más avanzadas ciencias de Occidente o del ser humano, tuvieron mucho tiempo visiones monistas, deterministas, reduccionistas. Pensemos en el positivismo y su pirámide ontológica, donde abajo está la física, un poco más arriba está la química, un poco más arriba la biología, un poco más arriba la psicología y así. Es donde cada piso de esa pirámide puede ser explicado por el de abajo, puede ser reducido por el de abajo de forma determinista. El determinismo de Laplace, el mecanismo de Newton que mismo Adam Smith tomó como inspiración para la economía, que sabemos todos los desastres que causa eso después, ¿cierto? Recordemos toda esa historia y los primeros intentos por salirse de eso. Uno de los primeros intentos, por supuesto, Marx, Engels, la dialéctica, el pensar dialécticamente. Pero ya el pensar dialécticamente también tiene sus problemas. ¿Por qué dos? ¿Por qué esto de que cada cosa tiene un opuesto? ¿De dónde sacaste eso? Eso también parece muy metafísico a veces y muy forzado. Entonces empieza a aparecer en la misma Unión Soviética gente como, se me olvidó el nombre, pero Bogdanov, que también era un gran escritor de ciencia ficción. Escribió una de las primeras historias de ciencia ficción donde se llega a la luna. Bogdanov también parte de la tradición del cosmismo y de Tsiolkovsky, Konstantin Tsiolkovsky, esta tradición espiritual que venía también del cristianismo ortodoxo, que se juntó con Teilhard de Chardin, esta noción evolucionista espiritual de que bueno, el ser humano podría comprender el universo y dirigir su evolución. Empiezan a aparecer visiones más complejas de la realidad. En realidad, sí, la dialéctica es una forma lingüística de querer mencionar la complejidad del mundo, pero en la medida en que tuvimos instrumentos matemáticos, instrumentos informáticos para modelar mejor, nace, por ejemplo, la climatología, la meteorología, nace la moderna ciencia, la genética moderna. Todos ustedes saben que el modelo que nos enseñan en el colegio de la Drosophila melanogaster funciona pero a escala muy reducida. En realidad son muchos genes interactuando unos con otros, interactúa el ambiente, interactúan las hormonas, el puro azar y tantas cosas más. Yo mismo que tengo la gran fortuna, el gran regalo de la vida de poder criar a dos huroncitos gemelos monocigóticos, o sea que son una clonación, y ver las diferencias fenotípicas que van adquiriendo. Cómo esos mismos genes tienen expresiones distintas en un entorno, o sea, han vivido siempre en la misma casa, han tenido... Yo les cuento a las cucharadas para que coman lo mismo y todo ese tipo de cosas. Tomo el tiempo en que conversé de una cosa con uno para que el otro no... he adquirido ciertos niveles de obsesión al respecto y aún así veo diferencias y me alegro de verlas porque demuestra lo variable que es no solo la naturaleza humana sino la naturaleza en general, lo poco determinista que podemos ser para muchas de las cosas que importan. Entonces, bueno, ¿para dónde iba con esto? ¿Qué relación tiene con Yunkaporta, con Chihuahilaf, con Krenak, con Merguén, con estos animales que hablan, que son un poco mágicos? Es que no hay por qué pensar que son mágicos. Basta con pensar que son variables de un sistema complejo, de un ecosistema. Basta con salirse de la ilusión newtoniana, laplaciana, comtiana, de que dado un conjunto de variables iniciales mecánicas podemos predecir todo el sistema, sino que cada variable tiene, Engels, Mario Bunge, mediante, ¿cierto?, propiedades emergentes que pueden reincidir en ese sistema, lo que en filosofía de la mente le llaman esto del el bottom-up y el top-down. Un gen puede determinar un rasgo de mi personalidad, de mi mente, ¿cierto?, un bottom-up, algo desde abajo hacia arriba, pero mi mente puede, si yo tengo una ideología determinada, puede causar que me ponga una bomba y me haga explotar un montón de personas y se destruye todo mi conjunto genético. Top-down. En esa complejidad entran no solo otros animales, entra la disponibilidad de recursos, de energía, de agua, de clorofila, de grano. Entonces, no tenemos por qué llegar a ser la persona que adora una estatua de yeso, tal como no tenemos por qué ser una persona que adora una estatua de yeso para admirar, como yo lo hago genuinamente, admirar la metafísica de Francisco Suárez o el Santo Tomás.
Y uno puede aprender, y uno puede encontrar inspiración, y uno puede justificar un proyecto a fondo, decir perfectamente, me voy a basar en la distinción de sustancia que hace Tomás de Aquino para tratar un problema social. Por lo menos la católica la deberían aceptar, la Universidad lo ande, no sé. Así también es perfectamente posible comprender la visión, la presencia de esta complejidad, de esta dinámica de recursos, de esta coexistencia de variables en donde, claro, tal vez en 100 años no pasa nada y no se nota. Tiramos la basura debajo de la alfombra. Siempre queda un poco de planeta, quedó un poco de planeta para seguir alejando los desechos y que no nos llegaran. Pero era cosa de tiempo que no empezaran a llegar a todos. Era cosa de tiempo para que ese microplástico de nuestras prendas de vestir, fabricadas en Bangladesh y usadas, imaginemos que los dueños de Nike o de Adidas pensaron que solo lo iban a usar en el tercer mundo y que lo usamos nosotros. Era cosa de tiempo para que también esté instalado en los cerebros y en las placentas de las poblaciones de también el primer mundo, como lo está haciendo ahora. De esto no hay escapatoria. Y los que sean tan ignorantes o cínicos como para creer que pueden escaparse al espacio tampoco lo van a lograr. No existe la ingeniería para eso, ni los recursos para eso. Ahí me causa bastante inquietud ver que alguien tan inteligente, tan genuinamente inteligente como José Massa, insiste en sus libros y en conferencias de dedicarle espacio a este sujeto que es el dueño de Twitter, que tampoco lo quiero nombrar, de forma muy favorable respecto a la idea de colonizar Marte. José Massa dice, no, mira, fíjate, si él dice que de aquí a 100 años podemos tener 1 millón de personas en Marte, y qué fascinante, yo creo que ustedes los niños pueden... Yo entiendo que hay que vender libros, tal vez la jubilación, no sabemos que son malas en Chile y está en su derecho de querer tener una tribuna, de querer instalarse como intelectual público, me parece perfecto. Pero yo creo que él tiene que saber mejor que yo que esa colonización de Marte no va a ocurrir. Ni hoy, ni nunca. Que no va a haber un humano pisando la superficie de ese planeta. Y si lo hay, se va a morir a los 20 segundos. Partiendo porque no tiene un núcleo metálico como la Tierra, porque lo que le hace carecer de un campo magnético que lo proteja de la radiación cósmica. Por lo tanto, en cosa de horas, el organismo de una persona está expuesto a niveles de radiación que te van a asesinar. Claro, están los trajes, por supuesto, están las cápsulas, los módulos, pero es un tipo de exposición mucho más larga que la de aquí a la Luna. O sea, la distancia, no necesito explicársela ni a ustedes ni menos a él. ¿Cómo se va a alimentar esa gente en el viaje? No, ni siquiera pensemos en poner una pata y poner la bandera de Estados Unidos, o ni siquiera de Estados Unidos, de alguna empresa en Marte. No, ni siquiera pensemos en ese momento para la foto. En el viaje, en esos 6 meses, viajando por el espacio en una cápsula, dicen ya criogenización, ¿cierto? Estado de bajo metabolismo, así todo. No existen para 6 meses. La cantidad de energía que requeriría poner todo eso en circulación. Bueno, la cosa es que no va a pasar. No hay escapatoria. Estamos todos en esta nave. En esta nave tierra, como la llamó Kenneth Boulding, hace ya unos 70 años. Para advertir que no es como los Estados Unidos. Kenneth Boulding era economista. Yo creo que lo mencionaba. Él dijo esta frase tan bonita, dijo: creer que se puede crecer infinitamente en un planeta finito es una idea que es tan imbécil que solo la puede creer un rematado imbécil o un economista. Lo decía un economista como Kenneth Boulding. La nave tierra, esa imagen es tan bonita porque él opone en su libro la imagen de la nave. Versemos años 54 por ahí. Todavía no estaba el Sputnik, pero sí existía la ciencia ficción. Sí existía en los círculos científicos esta noción del cosmismo, de la fantasía de recorrer el universo. Entonces estaba el concepto de nave espacial. Entonces él dice, hay que imaginar la economía no como el West, como el salvaje oeste, no como un cowboy, que eran las películas que estaban más de moda en ese tiempo, y que es lo que ha formado la parte de la identidad estadounidense, y del colonialismo y de Adolfo, como bien sabemos, de la Segunda Guerra Mundial. Hay que expandirse, hay que consumir sin límites, hay que agrandar el espacio vital, hay que reproducirse hasta lo que más se pueda.
En realidad la imagen más precisa es la de una nave espacial, donde es un sistema cerrado, donde los recursos son finitos y donde hay que hacer que dure lo más posible. Por eso me parece que no es casualidad que en Toy Story el primer personaje que aparece es Woody, el rey de los juguetes, el líder indiscutido, el cowboy, y el que llega a aguarle la fiesta y se convierte en su enemigo al principio es Buzz Lightyear, un cosmonauta. No solo eso, sino que en Toy Story 2, ustedes recordarán muy bien, que se le explica a Woody su historia de su juguete, de la serie en la que él salía, y este otro juguete, el viejo, le dice, los niños te amaban, pero ¿qué pasó? Y muestra el Sputnik. El juguete más popular, las series más populares pasaron a ser las de cosmonauta. Y el Sputnik, como tal, es soviético. O sea, no solo que es la oposición entre dos miradas de la economía, una oposición geopolítica. Llega Buzz Lightyear es un comunista. Le está diciendo el viejo Pete a Woody. Y eso pasó realmente. Gente como Kenneth Bowling, gente como Bogdanov, gente como Lynn Margulis, que nuestra invitada una vez, Arturo en Sin Sentido Común, se me olvidó el nombre de esta joven, una joven doctora en bioquímica que estudia mitocondrias. No sé si la recuerdan. Perdónenme por no recordar tu nombre, es que tiene seudónimo en las redes, por eso, pero tampoco me acuerdo de los seudónimos. Lynn Margulis, científica de la precursora del estudio de las mitocondrias, especialista, y también en estudio de la biosfera. Ella junto a Adam Lovelock propulsó esta idea de Gaia como metáfora. No va a creer que la Tierra es una divinidad ni un ser vivo como tal, pero sí a propósito de la inspiración del sistema dinámico. Se formaron comisiones de Naciones Unidas en los años 70, en Estocolmo, las primeras cumbres por el clima. ¿Y qué pasó? Se dijo, esta es cosa de los comunistas. No, los comunistas quieren decirnos qué producir, cuándo producir, ¿eh? Comunistas. ¿De dónde viene esta ciencia? De la Unión Soviética. ¿Qué es eso de antropoceno? ¿Quién dijo eso de antropoceno? Bernardevsky, un geólogo soviético, ¿no? Comunista. Entonces se le ignora, se le pone la pata encima. Hasta que ya no se puede ignorar más. Y estamos donde estamos. Bueno, con toda esta... quería comentar eso a propósito del cuento de Mary Jane. Y finalmente hablar una luz de esperanza. Este cuento de Mary Jane y sus amigos, y esta edición, solo pude saber que existía gracias a la buena voluntad de un señor a quien aprecio mucho, que es un librero, que ustedes lo pueden encontrar en distintas redes como Usando Libros. Y él tiene un puesto ahora, hace poco, o sea, un poco para mí, un par de años, lo pueden encontrar miércoles, jueves, viernes tal vez también, al lado del GAM, en esa feria de cosas usadas. Tiene un puesto de libros y él me lo recomendó, por pura buena voluntad, y digamos que prácticamente me lo regaló. Porque sabe que tengo hijitos y me dijo, tú valoras estas cosas y tus hijitos lo van a valorar. El valor de un buen librero, para la gente que le gusta saber siempre buenas cosas, es incalculable. Tanto por el acceso a información como por estas cosas humanas. O sea, otro en vez de él lo podría vender en una fortuna. Y tal vez yo hubiera querido comprar igual, pero es gracias a él que puedo estar hablando de esto hoy, que lo puedo compartir con mis hijitos y transmitir muchas de estas reflexiones. Así que si tienen intereses similares, formas similares de ver la vida, pueden buscarlo en redes sociales, Usando Libros, o ir a verlo y conversar con él y ver qué cosas tiene para ofrecerle y recomendarle. También, dado que hablo de un librero, quiero dedicar este programa a la memoria de un librero muy especial, único, que era don Héctor Muñoz. Él murió hace ya un par de meses atrás. Tenía tenía 96 años, puede ser. Era el librero más antiguo de Santiago. Su librería es la librería más antigua de Santiago. Sigue existiendo, la administra hoy su hija Patricia. No por mucho tiempo. Así que también libros de ocasión. Y también un hombre, su librería sigue adornada igual como él la adornó alguna vez hace quizás cuántos años atrás. Por eso mucha gente va, le saca fotos,
graban cosas adentro porque es casi una cápsula del tiempo, y especialmente de tiempo en donde mucha gente soñaba con que políticamente podríamos transformar el mundo. Hay cuadros, imágenes hermosísimas de Allende, de la Unidad Popular, de Colo-Colo 73. Y en esa librería él trataba de plasmar esos ideales de mundo, tanto en el contenido de los libros. También podrían encontrar cosas fascistas si querían. Y yo, una vez, Patricia me regaló un libro de Joaquín Lavín, porque le daba vergüenza vendérselo a alguien. Entonces me dijo, si tenís guata para llevártelo, llévatelo. Y en esa librería yo compré, por ejemplo, el libro de Kenneth Boulding, el Spaceship Earth, la nave Tierra, que como algunos recordarán, ojalá recuerden, es el nombre del que fue mi último disco hace ya bastante tiempo, Spaceship Earth. Entonces, nuevamente, el valor de los libros, no como esta cuestión fetichista de que hay libros, gatos, el cafecito, la librería con el gato y el psicoanalista en el sillón con un gato y su libro, su última novelita de Alfaguara. No en ese sentido. En el sentido de que nos comunica, nos permite aprender cosas que no sabíamos, de que hay información, de que una de las cosas buenas que nos trajo la civilización, una de las cosas buenas que nos trajo el petróleo, barato, y hay que saber agradecerlo, que algún día dejará de ser. Por lo tanto, busque los libros que va a tener guardados, que va a heredar, que va a compartir para la comunidad que quiera formar. Y el agradecimiento a las personas que han ejercido ese rol de mensajero, de ser portadores de esa llama, como la llama olímpica. Entonces, también a Héctor Muñoz y a esa gran librería, que visiten si quieren ver cosas bonitas, baratas, y conversar con personas que también tienen una visión del mundo, del tiempo, un poco distinta a la que estamos acostumbrados a tener todos los días. Sirva este humilde programa como homenaje, como agradecimiento, como saludo a estas personas y a su trabajo, a su pega, a su noble oficio, que esperemos que siga existiendo, aun cuando muchas cosas seguramente van a dejar de existir. Así que, si ha llegado hasta acá, muchas gracias por su atención, que es una de las cosas más valiosas que podemos prestar. Espero que nos encontremos pronto, no 2 años más, ojalá una semana, por ahí. Tampoco la idea es saturar, tampoco creo que haya tanto que decir a veces. Espero que conversar con algunas personas. Ya tengo en mi mente, tengo una lista de invitados, invitadas que podamos tener y hacer algo bonito. Si usted está escuchando y tiene ganas de decir algo, de participar, de conversar, proponer alguna idea, un tema, quejarse por algo que haya dicho, por supuesto lo puede hacer. Será bienvenido. Así que será hasta un próximo encuentro, hasta una próxima entrada de esta bitácora del colapso.